Bienvenidos a la Iglesia Belén Efrata, la Casa del Pan. Nuestra misión es difundir un evangelio íntegro que lleve a las personas a la salvación, a la sanidad interior y a la santidad, a cargo del pastor Hugo César Castillo Sosa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, y una vez más nos confrontamos con tu palabra. Una vez más venimos delante de ti a pedirte que nos hables, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te ruego, bendito Dios, en el nombre de Jesús. También, Señor, por sanidad de Celia Hernández, ayúdala, te lo ruego, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. También, Señor, por Rosy, Anaí Espejo Luna, Señor, ayúdale, bendito Dios, por este cáncer, Señor, que tiene en una fase avanzada. Tú eres el que tiene la decisión, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece su cuerpo. Si es tu voluntad, quítale este cáncer, pero sobre todas las cosas, salva su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdale a que pueda avanzar, Señor, hacia su sanidad física y espiritual. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Le invito, mis hermanos, a abrir la Biblia en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos a hablar de un varón que usted conoce muy bien en la palabra de Dios, que después del Pentecostés lo vemos predicando y convirtiéndose miles de personas en una sola predicación. Un varón que fue usado para extender el evangelio en el mundo, pero que lo vemos aquí en sus inicios. Ahora, la historia de Pedro es la historia suya y la historia mía. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo de Dios cuando verdaderamente se entrega a Cristo? Se rinde a Él. ¿Hasta dónde puede ser llevado una hija de Dios cuando verdaderamente se rinde? Pero eso de rendirse, qué difícil es. ¿Cómo dice el dicho que tenemos? El hambre me tumba, pero el orgullo me levanta, ¿verdad? Qué difícil es rendirnos, y más los mexicanos. Pero tenemos que saber que si no somos derrotados, si no nos rendimos una sola vez a nuestro Dios, aunque vayamos a Él en total rendición, no vamos a poder ver verdaderas victorias en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que leamos la vida el pasaje que está aquí, que nos habla de la vida de Pedro y las cosas que este hombre pasó. Era un hombre extraordinario, era un hombre fuera de lo común. Vamos a ver que no es así. Este hombre se parece a usted y se parece a mí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Se me va siguiendo? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya habían terminado de pescar. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Fíjense, ¿Cristo qué hizo? Fíjese la humildad, siendo él Dios, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a parar hasta ahí. Quiero que use un poquito su imaginación. Pedro acababa de regresar del mar y no le había ido bien. Él era pescador y era un hombre
ya casado, porque más adelante vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Cuántos varones quisieran que Dios bendijera a sus suegras? Amén. Hágalo, hermano. Van a estar codeando ahí. Levante su mano. Amén. Yo le doy gracias a Dios por mi suegra. Realmente, usted la conoce. Y mire, ella es ejemplo. Cuando yo me siento cansado y la veo yo que anda para allá y para arriba y para abajo, yo digo, ¿qué hago aquí sentado? Hay que seguirle también. Es inspiración, es ejemplo. Entonces, este hombre casado, Pedro, pescador, llega de una noche, porque se levantaron muy temprano, eran horas de ir mar adentro y regresar frustrado. Estaban en la playa, sentados, dice, lavando sus redes. A veces también los que han visto ese oficio de pescador, las redes se rompen y tienen que estarlas remendando, lavando y dejarlas listas para el día siguiente. ¿Qué estaría pensando ese hombre ahí, sentado en la playa, diciendo, ¿esto realmente es la vida? ¿Realmente a esto fui llamado? ¿No me va bien? ¿No me ha ido bien? ¿Qué sentiría ese hombre en su frustración? Porque yo estoy por seguro que tanto usted como yo hemos pasado por tiempos de mucha frustración, donde no nos sale nada. Hasta los frijoles se nos queman, ¿verdad? Y nosotros estamos en la misma situación de Pedro, pensando al final del día, frustrándonos, pleitos en el trabajo, no me alcanzó para pagar esto, ahora tengo que pedir prestado para pagar lo otro, luego me endeudo más. Y es a veces una frustración y uno llega a pensar y dice, ¿esto es la vida, Señor? ¿Esto es para lo que nací? ¿No hay más? Por supuesto que hay más. Este Pedro estaba desvelado, cansado, frustrado, y ahora viene un loco, porque él realmente no lo conocía, pero le rogó este Jesús, que dice, ¿para qué quiere este hombre ir hacia la barca? Y venía la multitud, decía, ¿qué pasa con este hombre? Pero Jesús le rogó que le permitiera subirse y apartar la barca para hablar a la multitud. Y Pedro lo hizo así. La primera vez que Pedro obedeció a Jesús, estoy seguro que lo hizo refunfuñando. Lo hizo, bueno, pues total, no me salió nada, ya por lo menos voy a hacer la buena obra del día. Dice, cuando terminó de hablar, o sea, Jesús estuvo enseñando. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, rema, mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Mire, la multitud se fue y el propósito que Cristo tenía con la multitud había concluido por ese día, pero todavía faltaba el propósito para Pedro. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, y a veces ese propósito se pospone y se pospone por la dureza de nuestro corazón. Porque decidimos hacer las cosas a nuestra manera, el propósito glorioso que Dios tiene para nuestras vidas se pospone y se pospone. La primera vez que Pedro obedeció, dejó que Jesús se subiera en su barca. Ahora Jesús le pide otra cosa absurda para él. Rema y echa las redes. Y Simón ahora sí refunfuñó. Dijo, a ver, Señor. Le dijo, maestro, porque después de haberlo escuchado, seguramente Pedro se quedó impresionado de cómo enseñaba Jesús. Así que ya lo consideraba un maestro. Dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cómo ven? Pues era verdad. Pero dijo, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces hemos obedecido a Dios a regañadientes? Muchas veces. Y mejor que lo hagamos así a no hacerlo. Pero Pedro, aunque sabía que no iba a pasar nada,
Bueno, él pensaba, dijo, ok, como tú lo dices, lo vamos a hacer. A lo mejor pensando, para que vea que no estoy exagerando. Y entonces dice que echó, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mira, así como Pedro, un día viene Cristo y te va a pedir algo que te va a incomodar. Te va a hablar de algo que no te va a agradar y dices, Señor, no, esto no es así, la vida no es así. ¿Cómo que quieres que perdone? ¿Cómo que quieres que haga esto? ¿Cómo que quieres que vaya a la iglesia los domingos? Y te va a empezar a incomodar porque dices, es que podría aprovechar mejor mi tiempo. ¿Qué tal si mi negocio lo pongo también a trabajar los domingos? ¿Y cuánto ganaría? Échale cuentas. ¿A poco no ganaría más? Y cuando Cristo viene y le dice a Pedro, oye Pedro, tienes que hacer esto. Pedro dice, no estoy de acuerdo, Señor, pero lo voy a hacer. Las primeras veces que Pedro obedeció a Jesús, no estaba de acuerdo con lo que Jesús le decía, pero aún así lo hizo. Cristo te incomoda, pero empezó Pedro a hacer las cosas a la manera de Jesús. Yo te pregunto, las cosas que haces en el día a día, el trato con tu esposa, con tu esposo, el trato en el trabajo, la forma en que te comportas, ¿la haces a la manera de Dios o a tu manera? Piénsalo. No respondas, pero piénsalo. ¿A la manera de quién vives tu vida? Entonces, cuando las redes se rompían, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando tú decides obedecer a Dios y hacer las cosas a su manera, mira, la bendición te alcanza para ti y para compartir. Así es. Y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús. Wow, es la primera vez que Pedro se rinde, y tal vez ante alguien, porque ya luego conoceremos a Pedro, que era un hombre orgulloso. Difícilmente podemos imaginar a Pedro de rodillas ante algún hombre, pero esta vez dobló sus rodillas ante Jesús diciendo, fíjese lo que le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció que era pecador. Yo le pregunto, ¿los que estamos aquí reconocemos que somos pecadores? Ok, es un buen paso, pero no crea que somos muy distintos, si nada más llegamos hasta ese nivel, de los del mundo, porque también en el mundo reconocen, si no son cínicos, reconocen que son pecadores. Oh, sí. ¿Cuál es la diferencia entre los del mundo y los que estamos aquí? Eso es lo que quiero decirles. Eso es a lo que quiero llevarles. Porque cualquier persona que no es cínica en su corazón reconoce que es pecador, ¿sí o no? Cualquier persona. Entonces, este Pedro le dijo, reconozco que soy pecador. Y todo el mundo lo hace, aunque sigue pecando, pero dice, soy pecador, aunque le sigo dando vuelo al hilache. Dice, ¿y por qué hizo esto? Porque la pesca que había hecho, por la pesca que había hecho, la gran pesca milagrosa, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Este es el primer llamado que tiene Pedro a seguir a Jesús. Y yo le pregunto, ¿por qué siguió Pedro a Jesús esta vez? Por el milagro. Por el milagro, por lo que Jesús podía hacer por él materialmente. Por eso le digo, la historia de Pedro no es muy distinta de la mía y de la de usted. La primera vez que venimos a Jesús fue porque teníamos una gran necesidad, ¿sí o no? Una gran necesidad.
de sanidad, de provisión, de un problema en la casa, alguna situación tremenda y necesitamos la ayuda de Cristo. Pedro, que era impulsivo, Pedro autosuficiente, terco, mal hablado, violento, pero este Pedro fue llamado a seguir a Jesús, y lo que en primera instancia hizo que Pedro fuera tras Jesús fueron los beneficios materiales. Y no es que sea, ¿cómo le puedo decir? No es que Pedro sea alguien diferente o alguien malo, es parecido a usted y a mí. Siempre que venimos a Cristo, siempre estamos pensando en función de: Señor, ¿qué me puedes dar? Señor, sáname, Señor. Y te digo, no es malo, pero no termina ahí la vida cristiana. Ese es apenas el principio. Pedro conoció a Jesús, más adelante le sanó la suegra, conoció que Jesús calmaba tempestades, conoció que Jesús caminaba sobre el mar, que alimentaba multitudes, que sanaba ciegos, mudos, sordos. Conoció a ese Jesús, y entre más lo conocía, más admirado estaba de su poder. Este Pedro estaba creciendo en un nivel de conocimiento de Cristo. Incluso en su nivel espiritual estaba un poco por arriba que el resto. Una vez, y ahí en Mateo 16, 15, fíjese lo que pasó con Pedro. Jesús, porque le empezaron a decir los discípulos: oye, Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente de mí? No, pues que tú eres Elías, que tú eres un profeta. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Quién? El Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos a un Pedro convencido de Jesús. Aquí vemos a un Pedro convencido de que Jesús era el Mesías, y que con su poder, ¿quién se iba a oponer al pueblo de Israel? Pedro ya le brillaban los ojitos de lo que Jesús iba a poder hacer por él y por el pueblo de Israel. Estoy muy seguro que Pedro estaba interesado en morir por Jesús, pero lo veía más como un líder militar que los iba a liberar de la opresión de Roma. Estoy seguro que Pedro estaba, y usted puede ver cuando lo iban a apresar a Jesús, ¿qué llevaba Pedro escondido? Una espada. ¡Pum! Le cortó la oreja a un soldado. O sea, Pedro pensaba en Cristo en términos militares, en términos de un líder que los iba a liberar de la opresión de Roma. Estaba dispuesto a morir por él, a serle fiel como se le es fiel a un rey, como un soldado le es fiel a un rey, o como los soldados romanos le son fieles al emperador. ¿Alguien puede, Joshua, puedes agarrar el teléfono, por favor, y llevarlo por allá? Gracias. Amén. Nadie me habla a esta hora, siempre saben que todos que estoy predicando ha de ser alguna emergencia. Bien. Entonces, Jesús no buscaba y no busca esa clase de fidelidad humana, una fidelidad nacionalista, una fidelidad religiosa. Eso no es lo que busca Jesús. El evangelio tiene un propósito más alto. Pedro estaba viendo al Mesías como el libertador de Israel, y aunque era cierto en un sentido, no era en el sentido que Pedro lo estaba imaginando. Yo le quiero hacer esta pregunta, mi hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos en este evangelio, ¿no es verdad que teníamos una idea preconcebida de lo que eran las cosas de Dios?
traíamos arrastrando ideas de nuestros padres, nuestros ancestros, del lugar donde vivimos, de cómo debe ser un cristiano, de cómo debe ser un hijo de Dios. Y veníamos con esa idea y llegamos, y una de dos: o nos aferramos a querer a vivir la vida cristiana como pensamos, o nos encontramos con que Dios nos está hablando de cosas distintas a lo que nosotros nos imaginábamos. Pedro pensaba que seguir a Cristo era estarse preparando para, en un momento dado, ya que Cristo haya enamorado a todos con su palabra, haya convencido a todos que Él es el Mesías, Pedro esperaba el día en que Cristo le decía: ahora sí, levanten, tomen sus armas y vamos a luchar, y convoquen a todo el pueblo, y tú, Pedro, te nombro mi general más cercano y tú vas a dirigir mis huestes. Imagino a un Pedro viendo este tipo de cosas, por cómo se desarrolla su historia, y esperando un día que nunca llegó. Un día en que Cristo se iba a levantar como un líder militar. Pedro estuvo batallando y chocando en su idea contra las cosas que Cristo les decía. Pedro estaba convencido, pero le faltaba algo. Incluso una vez, ahí dice la palabra, que hasta Pedro regañó a Jesús. Cuando Jesús les dijo: me van a entregar y me van a matar, ¿qué hizo Pedro? Jesús, mira, ven aparte, no se te ocurra decir eso. ¿Cómo que te van a matar? Regañando Pedro a Jesús, porque no había entendido cuál era el propósito de la venida de Cristo. Él todavía pensando que ese Cristo iba a ser un líder militar, cuando Cristo venía a morir en la cruz. ¿Verdad que a veces el evangelio no es como lo imaginamos? A veces pensamos que el evangelio es venir a la iglesia los domingos, no decir malas palabras y ya soy cristiano. Pedro estaba convencido, pero le faltaba algo a su vida. Porque el problema de solo estar convencido, mi hermano, es que tú vives el evangelio intelectualmente. Tú vives el evangelio en una convicción, pero intelectual. No se puede comprender lo espiritual con esto. ¿Se acuerda del mago? ¿Cómo se llamaba el mago? Simón. ¿Sí, verdad? Vino, se convirtió, entre comillas, por la palabra de los apóstoles. Y cuando empezó a ver el poder del Espíritu Santo, él dijo: oigan, miren, sacó la cartera, ¿cuánto quieren para que yo pueda tener ese poder? ¿Qué era lo que buscaba este hombre? Poder. No había encontrado a Dios, no seguía a Dios. Por eso yo te pregunto, tú estás aquí, ¿qué buscas en el camino de Dios? Milagros pueden venir, pero te conformas con muy poco. Sanidades, que las cosas estén bien en tu casa, está bien, pero el evangelio es mucho más que eso. Porque puede haber personas que vienen a Cristo y como en aquel entonces seguían multitudes, muchos se fueron sanados. Pero ¿cuántos estaban con Cristo en el aposento alto? ¿Cuántos estaban reunidos en Pentecostés? 120. ¿Y a cuántos sanó? Dice que eran multitudes. En alguna ocasión alimentó 5,000, otras 7,000. ¿Dónde estaban esas multitudes que fueron bendecidas, fueron sanadas? Pues en su casa, con su sanidad, con su testimonio, pero no estaban siguiendo a Cristo. ¿Te das cuenta que el evangelio es mucho más que un milagro? El evangelio es mucho más que estar convencido que las cosas de Dios son buenas. Y muchos vienen a la iglesia porque dicen: bueno, ahí se enseñan cosas positivas, las cosas de la Biblia pues son bonitas, hay que llevar a los hijos para que les enseñen a ser buenas personas. Pero falta algo definitivo en nuestras vidas, porque cuando uno nada más está convencido, la mente todavía hace cuentas
de cuál va a ser mi ganancia. A ver, pues si sigo a Cristo, mi familia, mi mamá me va a dejar si vengo a la iglesia, mi mamá me va a dejar después hacer esto, aquello, o mi esposo no va a estar dando tanto lata y mi esposa me va a dejar. Y empezamos a manejar el evangelio a nuestra conveniencia. Pero un día, Cristo les dijo, ahí en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo volvió a llamar a Pedro ahí. La primera vez que lo llamó fue en el mar, en la playa. Aquí lo volvió a llamar y le dijo: ¿quieres seguirme, Pedro? Toma tu cruz y niégate a ti mismo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Hoy en día, todos los hombres queremos éxito. Nosotros para nuestros hijos queremos que tengan éxito. Éxito es la palabra de moda. Todos quieren llegar a tener algo, a poder darle sentido a su vida. Pero el hombre ha definido el éxito de una manera tan pobre. Para el mundo, tener éxito es tener cosas materiales, aunque lo espiritual esté perdido. Yo te pregunto, ¿cómo defines el éxito en tu vida, mi hermano? ¿Cómo defines el éxito en la vida de tus hijos? Mi hijo ya se recibió, es un doctor. Qué bueno. Pero eso no es el éxito. Eso no es el éxito. El éxito verdadero, eso es algo bueno, eso es algo positivo. Pero el éxito en la vida, la cumbre, llegar al final, significa haber encontrado a Cristo como tu Señor y Salvador y vivir haciendo su voluntad. Eso es el éxito. Y pocos lo alcanzan, porque dicen: bueno, ya voy a una iglesia cristiana, ya tengo éxito en lo espiritual. Si no encuentras a Cristo como tu Señor y Salvador, y si no vives una vida de comunión y deseando agradarle a Él, estamos como los demás. Estamos como Pedro, pensando que por haber seguido a Cristo un tiempo, ya estaba del otro lado. La verdadera vida cristiana, mi hermano, es dejar de ver nuestro beneficio, dejar de vernos a nosotros y empezar a verlo a Él. La vida cristiana es dejar de vernos lo que yo necesito, lo que yo requiero, obsesionarnos con eso, y que en primer lugar esté lo que el Padre quiere de mí. Por eso le digo, y a lo mejor ahorita algunos está haciendo chispas su mente, que yo pensaba que venir a la iglesia era para pedirle a Dios. Ese es el inicio. Pero tenemos que llegar al punto donde nuestra vida ya no sea la importante, que lo importante sea agradar a Dios. Ve la vida de Pablo. ¿Cuántas veces escribió Pablo desde la cárcel? Hay muchos libros que Pablo lo escribió desde la cárcel. ¿En cuántos de ellos dicen: oren por mí para que me dejen salir? Sí pide fortaleza para que Dios le ayude a pasar sus prisiones, pero él no estaba obsesionado con que pidan para que me dejen libre. Pablo había entendido que era el precio que estaba pagando por servir a Cristo, y lo pagaba con gusto. Pedro, así como usted y como yo, empezó a echar chispas su mente cuando Cristo les decía: niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síguenme. Dejen de darse gusto. Eso significa negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse? Decir no. Niéguense, es decir, tengo ganas de hacer esto, de ver esto, de decir esto, y decirme no. Es que me dijo, yo tengo ganas de gritarle. No. Es que se me atravesó, yo quiero recordarle ahí. No.
Es que me hizo tanto daño, ¿cómo quiere que le perdone? Tienes que aprender a negar a ti mismo, a tu carne, lo que te quiere hacer y empezar a obedecer las cosas que Dios te está diciendo. Nosotros, mis hermanos, somos injertados en Cristo. ¿Ha visto un injerto? Es un palo seco, se injerta ahí. ¿Por qué ese palo seco puede reverdecer? ¿Qué lo hace reverdecer? La savia, la vida que fluye de donde fue injertado, es lo que lo hace vivo. Usted y yo somos ese palo seco, ese tronco que realmente no tiene vida por sí mismo, lo deja ahí, de rato ya está seco y lo echan a la leña. Nosotros somos eso. Si nosotros tenemos vida, es porque estamos injertados en Cristo. Eso es lo que nos da vida. Pero a veces pensamos que Cristo nos llamó porque éramos buenos, porque éramos habilidosos, porque teníamos muchos dones y talentos y Cristo me rescató por eso. No es así. Tenemos que aprender que no podemos llegar a Cristo con nuestra bandera de nuestras buenas obras. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, realmente todo lo que traíamos no le aportaba nada a Cristo. Cristo tuvo que volver a empezar de nuevo con nosotros. Pedro empezó a tener ese confrontamiento en su mente. Señor, pero si yo soy un hombre valiente, pero si yo soy un hombre arrojado, yo puedo ser un líder. Cristo no quería un líder militar, Cristo no quería un general, Cristo quería un Pedro distinto. Incluso, y vamos a leer en Lucas 22:31. Y aquí es donde empieza a cambiar, a vislumbrarse lo que Cristo quería de Pedro. 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mira, te digo una cosa, si eres zarandeado como trigo, dale gloria a Dios, porque eres trigo. Dale gloria a Dios que no eres cizaña. El trigo y la cizaña se parecen, pero la cizaña es una hierba. El trigo es lo que verdaderamente vale. Dale gracias a Dios que eres trigo, pero aún así somos zarandeados. Aún así, el Señor permite que pasemos por diferentes pruebas. Pero sigue leyendo. Pero yo he rogado por ti, o sea, no rogó para que no fueras zarandeado. Dice, rogué por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, esta palabra me confundía hasta que vi el significado. Esta palabra, epistrefo, significa convertido. Y una vez convertido, fortalece o confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, yo sé que tú estás convencido de que yo soy el Mesías. Pedro, yo sé que estás convencido de que yo provengo de Dios. Estás convencido de que yo soy hijo de Dios, porque Él lo ha dicho. Pero te falta una cosa: convertirte. ¿Cuántos en las iglesias hoy en día están convencidos de que Cristo es Dios? ¿Cuántos hoy en día en las iglesias están convencidos de que la Biblia enseña buenas cosas? Pero ¿cuántos en las iglesias realmente están convertidos a Cristo? Y esto implica un cambio profundo que usted y yo no podemos hacer con fuerza de voluntad o con un curso que tomemos, curso para convertirse. No, es que Cristo se revele a tu vida, se muestre a tu vida y tú te des cuenta de cuánto lo necesitas como tu Salvador. Le digo, ¿cuándo le pasó esto a Pedro?
Cuando Cristo le llamó, una vez le dijo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y Pedro qué le decía? No, Señor, hasta voy a morir por ti. Pero en Lucas 22:59, ¿cuándo se convierte Pedro? No fue en Pentecostés. Algunos dicen, es que en Pentecostés se convirtió. No, fíjese. Lucas 22:59. Ya Cristo había sido apresado. Ya Cristo estaba entre Herodes y Poncio, lo llevaban de un lado a otro, lo empezaban a golpear. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él. ¿De quién estaba hablando? De Pedro. O sea, Pedro estaba ahí tratando de ver qué estaba pasando con Jesús, pero no se acercaba porque si lo identificaban con él, lo iban a agarrar. O él tenía miedo que lo agarraran y lo pusieran junto con Cristo. Entonces, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, fíjese, vuelto el Señor, miró a Pedro. Este es el instante exacto en que el corazón de Pedro se quebró. Cuando Cristo volteó y lo miró, no con una mirada acusadora, no con una mirada de te lo dije, ya ves malvado, una mirada misericordiosa, una mirada de amor, una mirada de perdón, a pesar de lo que Pedro era, a pesar de lo que usted y yo somos, Cristo nos miró con ojos de misericordia, con ojos de amor, de piedad. En ese instante, el Pedro orgulloso, el Pedro fuerte, el Pedro agresivo, el Pedro implacable, se rompió. ¿Cuándo te rompiste tú? ¿Cuándo se quebró tu yo y te diste cuenta que eras un pecador, el más vil de todos? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo Cristo te miró? Te confrontaste con ese amor, esa misericordia y viste tu miseria. Y dices, no soy digno del amor que me está mostrando Cristo. No soy digno de la misericordia que me está mostrando Cristo. En ese momento, ese hombre se hizo pedazos por fin, porque se vio tal cual era. Hoy vivimos protegiendo nuestro corazón y diciendo, no soy tan malo. Nos comparamos con el vecino, nos comparamos con otros, poniendo adelante nuestro intelecto, nuestras buenas obras, lo que hemos hecho, las habilidades que tenemos. Eso no vale nada. Pablo lo dijo, todo eso lo tengo por basura. Era necesario que Pedro un día viera a Cristo, no como el que hace milagros, no como el que calma las tempestades, los problemas, no como el que da sanidad y provee milagrosamente, o como el que iba a librarlo de los romanos. Era necesario que Pedro lo viera como el Salvador que él necesitaba urgentemente. ¿Cómo has visto a Cristo? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿En qué momento de tu vida se quebró tu corazón? Y como Pedro más adelante dice, lloró amargamente, porque se dio cuenta de que no era digno del amor de Cristo. En ese momento Pedro vio ese sacrificio de un cordero sin pecado. Vio en esos ojos que no le reprochaban, vio el amor, la misericordia, y vio también por primera vez su propio pecado. Eso es lo que pocos tienen el privilegio de ver, su propio pecado. Porque dicen, pues sí soy medio malo, de vez en cuando digo una mentirita,
no me drogo, no he matado a nadie. No nos han dado ojos, no te han dado ojos todavía para ver tu pecado tan profundo. Cuando eso ocurre, tu vida cambia. Cuando Dios te permite ver tu pecado y ver la misericordia de Él que te está ofreciendo salvación, tu vida cambia. Ese primer encuentro que realmente tuvo Pedro con Cristo, un Cristo Salvador, tal vez no fue agradable. Muchos dicen, es que cuando vengo a Cristo es para sentir bonito y sentir extasiado. La primera vez que venimos a Cristo, tenemos que enfrentarnos con nuestro pecado y no es agradable. La primera vez que nos encontramos verdaderamente con Cristo es un momento amargo, es un momento doloroso, porque se confronta mi pecado delante de la santidad y el amor de Dios. Pero era necesario que Pedro conociera a Cristo así, para no nada más estar convencido, sino estar convertido, que es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y yo quiero lanzar esta pregunta a tu vida. ¿Te consideras convencido de que las cosas de Dios son buenas, de que Cristo es Dios? ¿O estás convertido porque has visto tu pecado, has pedido que Cristo te salve y has entregado tu vida para hacer la voluntad de Dios? Yo te pregunto, y que respóndete en tu corazón, ¿estás convencido o estás convertido? Cuando Cristo resucitó, Cristo nuevamente fue con Pedro y le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando éramos jóvenes, cuando estábamos sin Cristo, hacíamos lo que queríamos y pensábamos que éramos libres, pero no nos damos cuenta que seguíamos las órdenes del pecado. Pensábamos que yo podía ir a la fiesta que quería, hacer lo que quería, decir lo que quería, y era mi libertad. Y estábamos más esclavizados de lo que imaginábamos por el pecado, por el mundo, por el diablo. Ahora que venimos a Cristo, pareciera que no ha cambiado las cosas, porque ahora somos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor. Pero le digo una cosa: este Señor no es como el Señor que dejamos. Este Cristo no es como el que antes dirigía nuestras vidas, como el pecado, como el mundo. Este Señor es un Señor que dio su vida por ti. Es un Señor que te ama a tal grado que te va a decir: haz esto, aunque no te guste, pero sabe que es lo mejor para tu vida. Nuestro Señor a veces nos dice cosas que no queremos hacer. A veces nos dice cosas que no queremos hacer y decimos: ¿por qué, Señor? Si a mí me gusta esto, a mí me gusta esta música, a mí me gusta ir a estos lugares. ¿Por qué? Porque te conviene, porque el Señor te ama, te lo dice. Si no te lo dijera, no te ama. Porque el Padre al Hijo que ama, corrige. Yo quiero dejarte esto y aquí he terminado, mi hermano. Tú necesitas, y todos necesitamos, ver a los ojos de Cristo y decidir de una vez por todas: vamos a pasar una vida convencidos nada más de que Cristo es Dios, de que son buenas sus consejos, o realmente vamos a dar el paso a estar convertidos, a dejar que Cristo sea el eje de mi vida, a que cada día y cada cosa que haga, lo haga siempre en el nombre del Señor y como para Él. Tenemos que tomar esa decisión.
Porque ¿de qué nos sirve seguir en una iglesia si realmente no vamos a dar el paso definitivo a estar convertidos a Cristo? Yo te invito que te pongas de pie. Y hoy Cristo te está llamando a ti. Pedro pasó 3 años y medio casi estando convencido de que Cristo era el Mesías. Pero al final, en esa noche, en esa madrugada, cuando él ya le había negado 3 veces, se encontró con la mirada de Cristo. Esa mirada que no nada más manifestaba una misericordia y un amor, sino que también te descubría la profundidad de tu pecado. Si tú te has encontrado con esa mirada, con ese Cristo, y has reconocido tu pecado, dale gloria a Dios. Pero ahora analiza si tu vida está viviendo de acuerdo a esa salvación. Pero si tú no has visto a este Cristo, si tú no has tenido la oportunidad de arrepentirte genuinamente de tus pecados, hoy es el día de salvación. No te resignes, no te conformes con pasar una vida entera convencido de que Cristo es Dios. Hoy es el momento y el día en que tú podrás convertirte en un hijo de Dios, en un salvo por la sangre de Cristo, arrepentidos pero también perdonados por este mismo Cristo que dio su vida. Yo te invito, ¿quieres hacer un compromiso con Dios y pedirle perdón? Te invito a que pases a este altar. De esta manera terminamos con el mensaje preparado para usted. Le invitamos a poder asistir personalmente a nuestras reuniones de culto, los días viernes en punto de las 6 de la tarde y los domingos en punto de las 11 de la mañana. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5.